Hola, qué bueno encontrarte una vez más por aquí. A estas alturas supongo que ya sabes de mi obsesión por los objetos con historias, ¿no? Pues he querido esperar hasta este primer episodio de la segunda temporada para contarte sobre uno de los objetos más interesantes que he comprado en toda mi vida. Se trata de un reloj de pulsera, un reloj que uso cada día y que a simple vista se ve como un reloj común y corriente, pero está hecho de un material único y esconde la historia que hoy quiero compartir contigo. Una historia que comienza en El Salvador a finales de mayo de 1997. Soy Martín Aro y esto es Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos. El sábado 31 de mayo de 1997 había sido un día bastante tranquilo para Amílcar. Entre semana combinaba su trabajo como alineador en una de las empresas de automóviles más grandes de El Salvador con sus estudios de ingeniería industrial. A esas alturas llevaba más de la mitad de la carrera de ingeniería y había comenzado a hacer grandes planes de futuro. Me iba a casar, ya tenía pues mi pareja y ya teníamos planes para poder, hacer toda una vida. Pero ese sábado no iba a ser un sábado más para Amílcar. Formaba parte del equipo de fútbol de la empresa y, como ya era costumbre, a la tardecita habían ido a entrenar con sus compañeros al famoso estadio de San Salvador llamado el Mágico González. Y al terminar el entrenamiento salieron caminando rumbo al estacionamiento de la empresa que estaba muy cerca del estadio. Entonces veníamos como a las 6 de la tarde, nos habían dado unos bolsones bastante llamativos porque eran rojo y blanco, ¿verdad? Entonces yo lo traía cruzado y veníamos 6 caminando y a distancias casi de unos 15, 20 metros cada pareja que íbamos. Nosotros éramos los últimos con otro compañero que veníamos platicando, cuando de repente pues nos salieron 2 tipos que venían frente a nosotros y nosotros los vimos, pero nunca nos imaginamos, pasó uno en medio de nosotros y le arrebató el bolsón a mi amigo, a mi compañero de trabajo. Entonces, y cuando él lo jaló, pero no lo soltó, y yo le pegué el empujón al tipo, ¿verdad? Pero en lo mismo, el otro, pues oí los impactos de bala en el pecho a mi compañero, ¿verdad? Y vi que se fue para atrás. Entonces yo me di la vuelta y sentí, los impactos en mi cuerpo y perdí las piernas inmediatamente. Entonces, pero todo fue rápido y de repente, porque el primero me disparó y me dio 2 balazos, y el que estaba más cerca, que estaba en el suelo, que estaba más cerca de mí, me pegó otro en el estómago. Y el compañero que iba a la par mía con los balazos en el pecho, como yo ya no podía caminar, inmediatamente perdí las piernas, me subió a un pica y me llevaron de emergencia al hospital. A partir de ese trágico momento, la vida de Amílcar Durán cambió radicalmente. A los 4 días murió mi compañero, o sea, el que le habían pegado los balazos en el pecho. Murió un martes en la madrugada. Y yo quedé debatiéndome entre la vida y la muerte, porque aparte de que me abrieron para repararme mi estómago, también pues tuvieron que abrir para revisarme los pulmones, porque uno de ellos pues había sido perforado. Entonces pasé, por lo menos casi 2 meses en el hospital. Y en esos 2 meses le pasaron algunas cosas que acabarían de moldear a la Amílcar de hoy. Primero nunca me hicieron justicia, ¿verdad? Por lo que me pasó. Nunca tuve una entrevista, nunca llegaron a investigar. Mis otros 4 compañeros fueron los que llegaron y nos auxiliaron y nos llevaron rápido a los hospitales. No sabemos si en verdad llegó la policía, no llegó o qué. Por eso digo yo que soy una víctima invisible, porque, no sé si llegaron siquiera pues a ver, ¿verdad?, dónde había sido el accidente. Luego tuvo un lamentable encuentro con un médico, o mejor debería decir, tuvo un encuentro con un médico lamentable. Fue un neurólogo que los primeros 15 días que yo estaba, primero estaba en un proceso todavía de negación porque no quería aceptar mi discapacidad, no entendía, o sea, no es que no quería aceptar, no entendía mi discapacidad, no sabía cuál iba a ser mi futuro, entonces era un futuro incierto y aparte de eso, pues llega el neurólogo que no tuvo quizás ni el cálculo ni tampoco la forma de decírmelo, ¿verdad? Porque yo recuerdo que
pues yo estaba en mi cama, pues llegó como eso de las 9 de la mañana, se sentó en la cama, ¿verdad? Y me dice, ¿te llamas Amílcar? Agarró el cuadro y me, ¿te llamas Amílcar Durán? Sí, le veo. Mira, ¿te gustaba jugar fútbol? Sí, le. Y se me quedó bien, ya no lo vas a poder hacer, me. ¿Te gustaba bailarme? Sí, le. Pues ya no lo vas a poder hacer, me. ¿Te gustaba, bueno, al final, me, ¿te gustaban las mujeres? Me. Sí, le. Sí, le. Pues ya no las vas a poder tener, me. Entonces, que un profesional te lo diga, o sea, te rompe, pues. Yo recuerdo que cuando mi papá me llegó a ver ese día, a ver que me habían bajado, me habían pasado de la cama a la silla, entonces realmente no quería vivir. Estaba destrozado, pues, porque aparte de un futuro incierto, me terminó de hundir este médico. Personalmente no puedo ni imaginarme lo duro que debe ser pasar por algo así. Y esa tragedia también repercutió en su relación de pareja. Fue un proceso en el cual pues yo pasé, digamos, como oscuro, y entonces en ese tiempo, bueno, llegaba mi novia a verme, entonces yo la rechazaba. Entonces al final terminamos, pues yo le dije que no quería saber nada de ella, pero no era, sino lo que no le quería hacer daño. Entonces, y eso pues nos separó. Pero un día, mientras Amílcar seguía en el hospital, sucedió algo que lo cambió todo. Llegó un muchacho en silla de ruedas y que tenía pues las manos como atrofiadas, y a pesar de eso empujaba la silla de ruedas. Y él estuvo hablando conmigo, me estuvo hablando. Bueno, al principio no le escuchaba, yo veía que movía la boca, pero no le escuchaba. Y poco a poco, cuando él me dijo, yo soy igual que vos, y fue como que me quebró ahí, y le puse atención, y le vi las manos y todo. Y él me empezó a decir, no, mira, vas a salir, vas a salir. Y poco a poco, al ir escuchando cómo este chico había logrado salir adelante, Amílcar comenzó a pensar en la posibilidad de recuperarse. Al fin y al cabo, había salido con vida de una tragedia y sería una pena no intentar sacar el máximo provecho a su nueva vida. Y luego de 8 meses de rehabilitación, Amílcar estaba listo para volver al mundo. Salí a la vida, ¿verdad? Participé cerca de casi 9 años haciendo deporte, representando a mi país, primero en atletismo, corrí casi 3 años, luego me lesioné del hombro, pasé al área de básquetbol, en básquetbol también fui de la selección nacional, cerca de casi 4 años, y terminé mis últimos 3 años como deportista profesional. Bueno, primero porque inicié la disciplina de tenis aquí en mi país, y luego pues fui tenista profesional, digamos, en tenis. Y el deporte le dio también la oportunidad de hacer amigos que habían pasado por su misma situación. Y empecé a ver a los compañeros, pues que los compañeros tenían sus parejas, tenían sus novias. Entonces, a partir de allí, pues como que mi vida se abrió, ¿verdad? Bueno, pero el médico me había dicho esto. Entonces, empecé a hablar con uno, empecé a hablar con otro, empecé a hablar con... Entonces, todo eso también me abrió la curiosidad y empecé a leer, ¿verdad? Mucho sobre mi discapacidad, y fue así como yo fui, digamos, abriendo y conociendo, digamos, y entré al proceso de conocer mi discapacidad. Y este proceso de aprendizaje y recuperación le tenía reservada una muy buena sorpresa. En ese proceso, pues conocí ya a otra persona, bueno, era una de mis terapistas que había pasado en el proceso de terapia, y fue realmente con ella que al final sí, pues me casé, pero después del accidente, digamos. Pero Amílcar no olvidaba que todo este increíble proceso de recuperación, tanto física como emocional, se había iniciado gracias a que alguien en su misma situación le había mostrado que era posible salir adelante. Y eso es lo que me permitió a mí, pues, volverme en réplica, ¿verdad? Porque yo, pues, iba después a los hospitales a dar charlas, y así fue como entré en este mundo de la asociatividad, y fue así que entré como promotor social, ¿verdad? Para poder, digamos, motivando a otras personas, pero lo hice por propia iniciativa. Bueno, inicialmente lo hacía de forma voluntaria, y fue así como empecé a trabajar, ¿verdad? Inicialmente con una organización de la cooperación española aquí en mi país, y pues inicié nuevamente mi proceso de educación paralelamente, y pues logré mi licenciatura en administración de empresas, y eso pues me ha permitido pues desarrollarme, ¿verdad? Bueno, ahora que soy el director ejecutivo de la Fundación
red de sobrevivientes. La Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad es una organización nacional que, bajo la dirección de Amílcar, se encarga de asistir y empoderar a personas con discapacidad y a sobrevivientes de la violencia armada en El Salvador. Yo creo que la violencia común quizás ha dejado más muertes que la misma guerra en sí, porque bueno, ha sido bastante cruenta, la misma violencia entre pandillas, la misma violencia entre pandillas y cuerpos, digamos, de defensa o de la policía, y más que todo, pues el impacto que ha dejado, digamos, en la sociedad civil, que ha influido, ¿verdad? Y es que la verdadera dimensión del problema de la violencia armada tiene un lado que muchas veces permanece oculto. Se habla de muertos, pero nunca se habla, por ejemplo, de las víctimas que sobreviven. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Soy una víctima que sobrevivió, pero que soy, digamos, por lo menos muchas veces invisible ante las estadísticas. Por eso la Fundación se centra en asistir a esos sobrevivientes, y para eso trabaja en 3 áreas clave como son la atención a la salud, el empoderamiento económico y también pues, lo que son derechos humanos. Con los años, Amílcar y su equipo han logrado crear una red de colaboradores y asociados que llega a todos los rincones del país. Una red que actúa siempre con una filosofía clara de apoyo entre iguales. Una forma de ayuda que está creando una espiral de felicidad, porque, tal como le pasó a Amílcar, las personas que se recuperan se vuelcan a ayudar a otros que por sí solos no logran salir adelante. Es interesante y te digo, y a veces también pues hasta me salen las lágrimas cuando he visto pues también a otros referentes, ¿verdad? Que yo los encontré en situaciones iguales en los hospitales, ¿verdad? Y hoy pues algunos son, bueno, tengo un amigo que es diputado ahora, entonces que él me dice, tú me ayudaste, mira, y hay personas que ahora son empresarias, que ahora, bueno, están en las alcaldías, están trabajando y son multiplicadores, entonces, bueno, uno dice, de esa satisfacción que queda, bueno, yo en su momento le apoyé, pero él está apoyando ahora a muchos más, entonces creo que esto pues es como eso, como una ola, ¿verdad? Pero el trabajo de la Fundación no puede hacerse solamente con buena voluntad. También se necesita dinero para seguir combatiendo los terribles efectos de la violencia armada. Y la actual situación económica y social del país no se los pone nada fácil. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Para aquí en el país es más fácil conseguir un arma de fuego que una silla de ruedas. Y será casualidad o no, pero en mayo de 2016, cuando se cumplían casi 19 años exactos de aquel terrible día que marcó la vida de Amílcar, le llegó una propuesta de colaboración por parte de IEME, una de las organizaciones de ayuda humanitaria más antiguas de Suecia. Llevamos trabajando más de 80 años. Esa es la voz de Simón Markegran, responsable de negocios e innovación en la ONG sueca. La propuesta de IEME estaba directamente relacionada con las armas de fuego y era completamente diferente a cualquier otra idea que Amílcar había escuchado antes. Hay un problema muy grande en muchos países, y es que no se destruyen las armas que se incautan. Eso significa que las armas se quedan en el sistema. Y cuando te pones a mirar, hay países que tienen mucha corrupción, en otros hay cierta inseguridad política, etc. Lo que pasa constantemente en El Salvador y en muchos otros países es que las armas que han sido incautadas reaparecen en las calles y vuelven a hacer daño a la gente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es sacarlas del sistema. Y para lograrlo, IEME proponía crear un nuevo metal llamado humanium. Humanium Metal se dedica a transformar armas de fuego ilegales, incautadas por programas gubernamentales de destrucción de armas, en regiones muy afectadas por la violencia armada. Lo que hacemos es convertirlas en productos no letales, para la paz, en colaboración con empresas privadas. Y los ingresos que generamos con los productos de Humanium Metal se reinvierten en las comunidades de donde proceden esas armas. A Amílcar y su red de sobrevivientes, que llevaban años trabajando en el control de las armas de fuego, enseguida les gustó la idea. Sobre todo, lo que más les gustó era que este metal pues era un metal simbólico porque eran de armas que se destruían y que ya no pues iban a matar o a dañar a más personas. Entonces pues nos pareció fenomenal, ¿verdad? Y este proyecto pues es interesante porque marca esos 3 momentos, ¿verdad? La prevención, marca también la incidencia para el control de armas de fuego y sobre todo porque abarca la atención a las víctimas sobrevivientes de la violencia armada, que el Estado pues realmente todavía es una deuda que tiene con nosotros, las víctimas.
Pero una cosa era la idea y otra muy distinta ponerla en práctica. Para eso necesitarían que las autoridades accedieran a llevar todas las armas incautadas a una fundición y delante de testigos nacionales e internacionales procedieran a derretirlas, creando así los lingotes de humanium. Luego había que exportar esos lingotes a Suecia para que, una vez allí, IM buscara empresas que quisieran fabricar productos con este metal. Productos que al ser vendidos generarían dinero que sería enviado de vuelta a El Salvador para ser usado en los proyectos de Red de Sobrevivientes. Bueno, al principio aquí las instituciones, decían que era un proyecto de loco, ¿verdad? Porque no le creían, no creían que esto se podía dar. Pero igual nosotros no decaímos y seguimos insistiendo. Y luego de 7 meses de insistencia, Amílcar y su gente lograron un imposible: derribar todas las trabas mentales y administrativas para poder comenzar a destruir las primeras armas y exportar a Suecia los primeros lingotes de humanium. Ese año lograron fundir alrededor de unas 2.225 armas de fuego entre fusiles, pistolas y algunas armas hechizas que los mismos jóvenes que están en las pandillas las construían. Y ese proceso de destrucción de armas es tan transparente que cada lingote es identificado con un número y con ese número se puede saber exactamente cuáles son las armas que lo componen. Entonces, a finales de 2016, Red de Sobrevivientes logra enviar a Suecia su primer embarque lleno de lingotes de color gris oscuro, casi negro, con las letras HU en su cara superior. Ahora IM tenía que encargarse de encontrar empresas que quisieran hacer algo con esos lingotes de humanium, si no, el proyecto estaría destinado al fracaso. Más o menos al mismo tiempo que Amílcar comenzaba su trabajo con Red de Sobrevivientes, allá por 2007-2008, 4 amigos deciden fundar una empresa de relojes en Suecia. Cuando empezamos éramos jóvenes, o más jóvenes que ahora, que éramos semi-rebeldes en la industria. Me llamo Ludwig y soy uno de los fundadores y el director creativo de la compañía de relojes sueca Triva. Triva es un acrónimo de Transformando la industria de los relojes. Y elegimos este nombre porque queríamos encontrar nuevos ángulos para abordar un producto tradicional. Pero como pasa en muchas empresas, esa ilusión inicial por revolucionar la manera en que se hacen las cosas se fue apagando y poco a poco se fueron convirtiendo en una empresa más. Y llegó un punto en que nos miramos a nosotros mismos hace como 5 años y pensamos, vale, sí, pero esto no es realmente lo que queríamos ser. Hacíamos relojes de metal normales que tenían más o menos el mismo aspecto que muchos otros productos. Así que nos pusimos a buscar nuestra propia esencia y nuevas formas de refinar nuestro producto. Entonces me reuní con IM y me hablaron de esta idea. Y lo vi claro. Esto es algo que tenemos que hacer sí o sí. Y la idea era precisamente la de fabricar relojes de humanium, relojes hechos con el metal de las armas de fuego incautadas en El Salvador. Todo parecía encajar a la perfección, pero la cosa no iba a ser tan fácil. Cada lingote de humanium era una mezcla única de diversos metales provenientes de todo tipo de armas y había que encontrar una manera de transformarlo en relojes u otros productos de calidad. Normalmente el problema es que en mi cabeza la cosa es simple. Pienso, es un metal, claro que podemos hacer ese reloj. Y luego hablas con los de producción y te dicen que no se puede hacer ni esto, ni aquello, ni lo otro. Y tú te quedas como... Y luego fue un proceso muy largo para realmente hacer el producto con ese metal. Empezamos a pensar, ¿qué tenemos que hacer con ese metal para que sea viable para la producción? ¿Qué hace falta para que el metal tenga las cualidades adecuadas, por ejemplo, para que se pueda usar en contacto con la piel? Entonces, hablamos con varias marcas y universidades en Suecia y con algunas instituciones que investigan sobre el acero. Nos sentamos todos juntos, analizamos el metal y encontramos una solución para que todo esto fuera una realidad. Y así, 2 años después de aquellas primeras conversaciones con Amílcar, se ponían por fin a la venta los primeros relojes hechos con humanium. Pero ahora faltaba el principal eslabón de toda esta larga cadena, que la gente común como tú y como yo decidan comprarlo.
Por suerte, al día de hoy podemos decir que los compradores han estado a la altura y las ventas de los relojes están yendo muy bien. Muy bien, ha tenido mucho éxito. No sé si hemos vendido como quizás unos 10.000 relojes, pero lo más importante es que hemos reunido más de 100.000 euros para IEM y su trabajo con la prevención de la violencia en El Salvador. Así que es muy gratificante a muchos niveles. El año pasado Ludwig viajó con IEM a El Salvador y tuvo la oportunidad de ver en primera persona lo que Amílcar y su equipo están consiguiendo con el dinero proveniente de la venta de sus relojes. Y ese viaje tuvo un gran impacto en Ludwig. Marcó una gran diferencia porque después me sentí muy apegado emocionalmente al proyecto. Así que volví a la oficina y les enseñé a todos las imágenes, les conté cómo había ido. Y, por supuesto, cuando lo ves con tus propios ojos, generas ese apego emocional. Y para mí fue muy importante hacerlo. Y todo este proceso ha hecho que la empresa de Ludwig vuelva a recobrar su fuerza inicial. Cuando comenzamos con los relojes Humanium fue como una epifanía de esto es lo que tenemos que hacer. Es bueno que esto sea la estrategia principal, porque pude ver lo bueno que era para todos en la organización, el bien que podíamos hacer a mayor escala en el mundo. Y entonces lanzamos la estrategia Tiempo de Cambio, en la que el plan es ir añadiendo continuamente este tipo de proyectos. Y precisamente hace unos pocos meses han lanzado una nueva línea de relojes hechos con plástico recuperado de los océanos. Por suerte, el proyecto Humanium no ha hecho más que empezar. Ludwig quiere que su empresa se dedique cada vez más a producir este tipo de relojes. Simon ha logrado que varias empresas se sumen a la fabricación de todo tipo de productos hechos con Humanium y ahora sueña con expandir el proyecto a más países. Yo pienso que Humanium Metal puede jugar un papel importante en muchos otros países. Y, si se me permite soñar un poco, creo que no solo deberíamos mirar a los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, está el caso de Estados Unidos, que tiene un grave problema de racismo estructural, suicidios, etc. Y todo eso está relacionado con la violencia por armas de fuego. Así que ahora nos estamos enfocando en expandir Humanium Metal para lograr un mayor impacto, destruir más armas, apoyar más programas y trabajar mucho más en la promoción a nivel global. Y Amílcar también tiene grandes planes para su red de sobrevivientes. Nuestro sueño, y no es tanto el sueño, ¿verdad? Porque este año pues pretendemos implementar en el marco de este proyecto de Humanium el primer taller de reparación y mantenimiento de sillas de ruedas. Realmente El Salvador no tiene ninguna fábrica de sillas de ruedas, nos viene de todos lados. Entonces acá casi es un cementerio de sillas de ruedas porque tampoco hay, digamos, talleres de mantenimiento periódico para este tipo de apoyo. Y estoy seguro de que lo van a lograr, porque Amílcar no está hecho para rendirse. Y luego de conocerlo, te puedo asegurar que él está más que preparado para afrontar lo que sea que la vida le ponga en su camino. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que para mí, pues, una discapacidad es como que te imagines, ¿verdad?, una ola, estás a la orilla del mar, digamos, hasta donde llegan las olas, pero de repente se levanta una ola como de unos 40 metros y tú la ves, o sea, te asustas y ahí está, y de repente te agarra esa ola. Entonces solo tienes dos opciones, o mueres o aprendes a nadar en ese momento. Y yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros porque apareces en un mundo completamente diferente, es otra vida. Porque yo te digo, por ejemplo, empiezas a reconocer que tu cuerpo no lo sientes, entonces lo tienes que aprender a conocer, lo tienes que aprender a tratar. Entonces, y todo ese proceso de aprendizaje, de educación, reeducación, porque, bueno, empieza a decirse, bueno, al final, bueno, si bien es cierto, yo antes hacía deporte, claro, antes lo hacía con mis pies, hoy lo hago con mis manos. Antes bailaba, me encantaba bailar, digamos, te bailaba cumbia, merengue, salsa, de lo que me pusiera, pero hoy te lo bailo, pero te lo hago a través de una silla de ruedas y todo el mundo, bueno, ay, qué chivo baila y todo, lo puedo hacer. Y de igual manera, pues igual tuve mi pareja, claro, diferente a como la tenía ahora, ¿verdad? Entonces, pero es un proceso también, o sea, que al final hago lo mismo que hacía anteriormente, pero lo hago de diferente manera, pero de igual manera lo disfruto,
que eso es lo importante. Una verdadera lección sobre cómo afrontar situaciones difíciles en cualquier área de la vida, ¿no? Y es que, en mi opinión, los beneficios de tener un producto fabricado con Humanium son de ida y vuelta. Por un lado, con su compra estás contribuyendo económicamente al proyecto de IEM y sus aliados en El Salvador. Además, al usar el producto y comentar que está hecho con armas derretidas confiscadas en El Salvador, te conviertes en una especie de embajador de la causa contra las armas de fuego. Eso es lo que tú das, pero lo que recibes tampoco es menor. La satisfacción de estar combatiendo un gran problema mundial y el recordatorio constante, en mi caso cada vez que miro la hora en mi muñeca, de la enorme capacidad de Amílcar y su red de sobrevivientes para transformar una desgracia personal en algo útil, sanador e inspirador para otros seres humanos. Si quieres saber más sobre el proyecto Humanium y cómo contribuir, entra a humanium-metal.com. Esto es humanium-metal.com. Quiero agradecer a Amílcar y a Simón y a Ludwig por participar en este episodio, y a Ricard Frank y Pau Cuevas por ser las voces de Simón y Ludwig en español. Y como siempre, gracias a ti por escucharnos. Te mando un abrazo muy grande y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos.